Bienvenidos de vuelta. Voy a dejar en videos separados, así no quedan tan largos los videos. Esta es nuestra clase de infecciones respiratorias bajas. Tuve que leer. Y en la clase de respiratorias bajas, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver primero tos convulsa. La tos convulsa me parece extraordinaria. Bordetella es una bacteria excepcional. Es una bacteria que tiene absolutamente todo lo que quieran que tenga. Bordetella tiene. Es una clase larguísima. Así que vamos a repasar un poquitito nada más de Bordetella, porque tiene absolutamente todo y tampoco es la idea de microdosis saber todas las fimbrias y todo. Pero Bordetella tiene, por un lado tiene fimbrias, tiene proteínas de membrana, tiene toxinas, va a tener adenitoxiclasa toxina, tiene una toxina de ella misma, la toxina pertussis, y lo que va a hacer es, entra al cuerpo, la Bordetella pertussis, entra al cuerpo y hay una infección, una incubación de 10 días más o menos. Después tenemos una fase catarral, en la cual el paciente se siente mal, bla, bla, está enfermo, está engripado, y después tenemos el paroxístico, que es la tos. La fase paroxística es la tos perruna, es la tos ferrina, por eso se le dice así. Es el paciente que tose 6, 7, 8 veces juntas, pero tose de una forma que vive en la cara de ese nene, parece que va a vomitar. Si te dicen en algún momento de tu vida médica tos que parece que va a vomitar, tenés que pensar en tos convulsa. No importa la edad del paciente, no importa nada. Pensá en tos convulsa. De hecho, preguntas de, ni siquiera es de micro, preguntas de pediatría, que ponen tos en accesos, listo. Tos perruna, ya está, es Bordetella. Ya lo marcas sin ni siquiera terminar de leer el choice del EFU. Ya lo marcas. Te lo pongo pongo la mano en el fuego. Si ponen tos en accesos, que no puede parar, tos, que la madre dice que tose como un perro, listo, es Bordetella. Y lo mismo va a pasar en los test de micro, y lo mismo va a pasar si tenemos que dar el oral de microbiología en oral de final, o también en el bolillero. Tenemos que explicar que la tos es un acceso de tos, que el paciente no puede parar, que siente que va a vomitar, se puede ahogar, por eso también llega al vómito, y tiene toda esa fase de la tos convulsa, porque cuando llega a la fase que está tosiendo mucho, que es normalmente cuando el paciente va a la consulta, porque miren que ya pasó casi un mes, entonces ponele que estaba empezó a sentirse mal, estuvo una semana, 2 semanas sintiéndose mal y empezó a toser, no pasaba la tos. Pero cuando yo ya tengo esa tos, ya no tengo más tratamiento microbiológico, ya no puedo más dar un antibiótico, y además de eso ya contagió a todos los que tienen que contagiar. Cuando yo tengo la fase paroxística, simplemente lo que voy a hacer es dar un jarabe para la tos, dar caramelitos para la tos y seguir la vida, porque ya está. No tengo más bacterias para matar. Simplemente lo que tenemos que hacer es ayudar que ese paciente pase por la fase paroxística de la mejor forma y no dañe las cuerdas vocales, no haga ningún daño extra. Laringitis aguda. La laringitis, en realidad, la mayoría de las veces pensamos que es una faringitis y puede ser que sea una laringitis. Principalmente está causada por virus, no suele estar muy causada por bacterias, y normalmente está causada en conjunto con un virus y el esfuerzo de hablar. Por ejemplo, yo siempre que grabo cursos de microbiología o de otras cosas, siempre que grabo muchos videos, o si no se está grabando mucho, no importa para qué, cuando grabo muchos videos me pasa que hoy estoy grabando, mañana pasado tengo que grabar muchos videos, por ahí el de acá 2, 3 días voy a tener una laringitis aguda por esforzarme la voz, y porque el clima está cambiando todo el tiempo, entonces suma el esfuerzo de la voz, o suma el ambiente en donde estamos, y suma eso el virus. Entonces el virus encuentra un ambiente propicio por la ya inflamación, ya irritación de esas cuerdas vocales, y ahí se implanta y dice, esa es la mía, voy a hacerme la joda acá y voy a multiplicar. Entonces acá nos muestra las fotitos, esas son las cuerdas vocales que están inflamadas, todas inflamaditas, se ven rojitas, pero no están muy hinchadas. Y
acá algo completamente desconfortable, que te meten un espejo a ver las cuerdas vocales, o con el laringoscopio es menos peor, pero lo del espejo, no sé en qué momento de la medicina, ay, sí, seguramente alguien todavía lo haga y espero que nunca me lo hagan a mí porque tiene una cara de ser horrible. Pero esta es la forma, es un diagnóstico clínico, no hacemos todo lo que son muchos virus, no hacemos diagnóstico etiológico. Todo lo que tenemos muchos virus que pueden causar, normalmente no hacemos diagnóstico etiológico hasta porque es una infección autolimitada. Después el CRUP, que el CRUP estamos hablando parecido, pero estamos hablando de la laringe que cierra por el nene y es más complejo porque estamos hablando de neonatos y lo que es el CRUP. Y lo que tenemos que pensar en el CRUP es que los niños, porque eso suele pasar a niños menores de 2 años, no vamos a tener la expulsión. Los niños, eso yo aprendí en pediatría, cuando los niños son menores de 6 años no saben toser y escupir como nosotros. Entonces, sí, es muy loco. Con los que tengan hermanitos o hijos van a decir, y sí, boludo, pero yo no tuve niños en mi vida. Así que simplemente descubrí eso con el curso en pediatría, que los niños no pueden expectorar. Entonces, cuando tenemos CRUP, estamos hablando de que un niño tuvo una faringitis, tuvo una laringitis, perdón, tuvo una laringitis y tuvo esa formación de detritus, pero no puede expectorar. Entonces hay un acúmulo de lo que es el virus, hay un acúmulo de los detritos, hay un acúmulo del mucus y eso causa una tumefacción de todos esos exudados inflamatorios y lo que haría era acumular acá. Entonces tenemos que preocuparnos que ese nene logre sacar toda esa masa de moco que tiene en la garganta para poder no ahogarse con todo eso. Normalmente el niño hace estridor, creo que les dejé el ruido en el apunte, es como si fueran parecido a un asma, sería ese ruido para que puedan identificarlo. Y puede empeorar, puede tener fiebre, puede tener una atelectasia por hacer el esfuerzo de intentar respirarse. Y lo que tenemos que intentar hacer es que ese niño no se ahogue o no tenga complicaciones por ese acúmulo del exudado. Bronquiolitis. La bronquiolitis es parecida al CRUP en el sentido de que estamos hablando de una inflamación de un tubo y el exudado que está en la luz, pero ahora estamos hablando adentro del pulmón. Entonces tengo esa inflamación adentro del pulmón que hace una obstrucción del pulmón y que no me permite el intercambio gaseoso. Entonces no tengo tanto oxígeno. Entonces puede ser que el nene tenga una baja oxigenación de la sangre, puede ser que ese nene tenga ruidos cardíacos distintos y normalmente pasa en niños muy chiquitos. Hasta los 6, 7 meses, un año suele pasar. Entonces, lo más común es que sea de los 6 al año, de los 6 meses al año, y lo que vamos a intentar hacer es que ese nene pueda respirar mejor. Entonces podemos ponerle corticoides locales por chuchu. Podemos intentar darle oxígeno, podemos rehidratarlo, es todo sintomático, no estamos acá tratando ni la bronquiolitis ni en el CRUB, estamos pensando en tratar tanto microbiológicamente hablando, sino que estamos tratando los síntomas. La mayoría de las enfermedades de niños o las enfermedades agudas, sea respiratorias o digestivas, no vamos a tratar tanto la patología en sí, o sea, la etiología, sino que vamos a tratar los síntomas, porque son en su mayoría autolimitadas. Entonces no tenemos por qué estar dando antibióticos para una bronquiolitis, no tiene sentido. O no sé, para un resfrío darle antibióticos. Tenemos que hacer que la persona se sienta mejor y dejar los tratamientos lo más caseros posibles para que lo que tiene que hacer la persona es hacer el transcurso de la enfermedad. Lo que es muy complejo de explicar en microbiología, infectología en el hospital. Pasamos entonces a neumonía. Yo me puedo mover, sí.
Pasamos entonces a neumonías. Y las neumonías vamos a tener también de vuelta las agudas o crónicas y las típicas y atípicas. Las agudas son las que son más cortitas, depende de dónde lean. En las diapos de la cátedra estaban así: 2 semanas las agudas, persistente entre 2 y 4 y más de 4 las crónicas. Pero también pueden dividirlas en agudas hasta 4 semanas y más de 4 semanas o hasta más de 3 semanas en lo que es crónica. Bien, después lo que tenemos a hablar es que las neumonías agudas suelen ser las que están en todas las neumonías agudas no van a estar en todos los pacientes. Hay que tener una leve predisposición o un inóculo muy grande, o la persona tiene algún tipo de infección que ya viene transitando y le bajó las defensas, tuvo una baja de inmunidad y por eso tiene una neumonía, y normalmente suelen ser entonces las agudas. Un paciente inmunocompetente que se enfermó, cambio de clima, se enfermó de vuelta, salió sin abrigo un día y le tomó una lluvia, entonces, y el inóculo por ahí fue muy alto de los virus de la persona que estornudó dentro del colectivo, ese tipo de cosas. Podemos entonces pasar de un resfrío común a un síndrome gripal a una neumonía, una faringitis, después una neumonía, o síndrome gripal a una neumonía. Estaría bastante lógico. Pero la persona tiene un sistema inmune bastante bien y después de terminar con ese sistema inmune pasa a un estado de convalescencia y mejora. Después tenemos entonces las neumonías persistentes, que sería más o menos lo mismo, pero la persona está luchando un poco más. Y por último, las neumonías crónicas. Las neumonías crónicas estamos hablando en pacientes inmunocomprometidos. Estamos hablando de pacientes que no tienen un sistema inmune que pueda luchar contra la etiología que le está causando esa afectación. O estamos hablando de neumonías atípicas, que no son las neumonías normales, normales en el caso clínico, y por eso sacar todo los microorganismos que tenemos en el pulmón es un toque más complejo. Entonces acá tenemos una placa de pulmón. Lo que yo necesito saber es, primero vamos a ubicarnos qué es izquierda y derecha cuando miramos una placa. No creo que les tomen placa, pero eso es un conocimiento que sirve para la vida. Hay formas fáciles de encontrar eso, izquierda y derecha. Primera de todas, acá ya nos pusieron la L, de que eso es la izquierda. Otra forma es buscar el aire gástrico, la burbuja gástrica que acá está, el hígado está acá, entonces hay una diferencia de altura entre esos dos lados del diafragma, también la punta del corazón que suele estar a la izquierda. Entonces lo que tenemos acá es, ese lado del pulmón está bastante bien, es una placa que está muy perfundida, o sea, que tiene es como que la quemaron mucho, entonces estamos viendo muy blanca todo, puede ser porque sea digital, las placas digitales son bastante blanquizas, no voy a usar la lengua bonita de radiología, son blancas, porque eso es más fácil para entender. Y cuando vayan a diagnóstico van a aprender los nombres y se van a olvidar después. Bien. Entonces, del lado izquierdo estamos viendo que está todo bien, está todo bastante, el aire vemos en negro, entonces estamos viendo todo negro. Fíjense que acá es el aire de afuera del cuerpo. Y acá tenemos todo ese espacio de acá, que no es un espacio negativo, porque no estamos viendo en negro, estamos viendo toda una cosa medio blanca. ¿Y eso qué es? De ese lado derecho, justo arriba de la esquinita del corazón. Podría poner música de ascensor acá, ¿no? Es el síndrome de condensación. El síndrome de condensación significa que tenemos moco en la luz de esos bronquios y de esos alvéolos. Entonces, acá es donde está la neumonía. Es una neumonía del lóbulo medio, no es basal ni apical, es medio raro, normalmente es basal. Pero bueno, esa es la placa que les encontré que era más fácil de ver la neumonía, y es una neumonía típica porque estamos viendo bien blanco ese síndrome de condensación.
Cuando tenemos entonces una neumonía atípica, no vamos a ver esa placa acá. Las neumonías atípicas la vamos a ver, no la vamos a ver en las placas, o vamos a ver que esas tiritas acá que son el parénquima del pulmón van a estar engrosadas, por ejemplo, y vamos a ver que el paciente puede llegar a tener ninguna clínica de lo que le está pasando, o muchísimo menor que la clínica de la neumonía típica. Entonces, como no tengo tanta respuesta como no tengo tanta respuesta inmune a las neumonías atípicas, lo que va a pasar es que no tengo tantos síntomas. Entonces, las neumonías que estamos pensando en los virus, o las neumonías que no son las comunes, las bacterianas, tenemos que estar pensando y buscando signos clínicos no tan característicos. Después, en otra división de las neumonías, tenemos que pensar en las neumonías dependiendo de dónde agarra la persona. Podemos hablar de las neumonías, que son las neumonías de la comunidad, y las neumonías intrahospitalarias. Cuando hablamos de la comunidad, estamos hablando de cualquier neumonía que la persona no está adentro de un hospital. Después de las neumonías intrahospitalarias, lo que tenemos que pensar es en las tempranas y en las tardías. Las tardías normalmente son porque hay una colonización de la orofaringe, entonces el paciente salió del hospital y ahí empezó a enfermarse. Y las tempranas ya es cuando aparecen, no sé, durante la primera semana, y no estamos hablando de que la colonización de la orofaringe fue por microorganismos que están dentro del hospital, sino que son los normales. Neumococo, una Neisseria, y eso nos está causando la neumonía para un paciente que está ya más inmunocomprometido. Ahora, las tardías, estamos hablando de etiologías de adentro del hospital. Ahora entonces, las neumonías. Las neumonías atípicas, las atípicas, vamos a hablar de virus, vamos a hablar de micoplasmas, vamos a hablar de bacterias que no son normales, como no, bacterias que no son normales, haciendo bullying con las bacterias, pero una clamidia, vamos a pensar en las bacterias que son bastante distintas. Ahora, las típicas, tenemos que pensar en nuestra tríada mágica: Neumoniae, Neisseria y HIV. Esas son las principales que nos causan. También puede ser Staphylococcus. Y cuando estamos hablando de las neumonías intrahospitalarias, ahí tenemos que agregar a, no sé, Streptoneumoniae, tenemos que agregar Staphylococcus aureus, una Pseudomonas, una Klebsiella, todo lo que sea la población de ese hospital. Esas son las principales porque también son las que normalmente son las bacterias más resistentes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer si tengo un paciente con neumonía? Va a llegar un paciente que está cansado, con fiebre, una semana o dos ya que está enfermo, y ese paciente llega con malestar general, cansado, etcétera, fiebre, todo lo que quieras. Entonces lo vamos a escuchar y vamos a escuchar ruidos raros. Vamos a escuchar el lugar del síndrome de condensación, podemos llegar a escuchar, o podemos escuchar algo más parecido a un asma. Si estamos hablando de algo más atípico, podemos escuchar ruidos que no son los ruidos normales. Normalmente el ruido de síndrome de condensación es un ruido como mojado. Y igual no importa eso tanto para ustedes ahora, pero les comento cómo se podría escuchar. Es importante mencionar en el examen que sí, que vamos a escuchar vamos a escuchar los ruidos de formas distintas. Por ejemplo, si en el síndrome de condensación no vamos a escuchar los ruidos aéreos normales. Podéis decirlo así y ya está. Después, el resto de la clínica, el paciente puede estar con fiebre y vamos a hacerle la plaquita. Entonces, si tiene un síndrome de condensación, vamos a ver como esa plaquita que está ahí. Si no, vamos a tener una neumonía atípica, vamos a ver el engrosamiento del parénquima. Cuando después, entonces, yo voy a buscar el tratamiento del paciente, tendría que hacerle un cultivo. El cultivo puede ser por esputo, puede ser por BAL o mini-BAL, puede ser por distintas formas de toma de muestra. Un aspirado traqueal, normalmente se pide un esputo, que es como lo más fácil de conseguir del paciente, y sin ninguna invasión, porque el aspirado traqueal y el lavado bronquiovelar, el cepillado bronquiovelar, tengo que
necesito un aparato físico para meterlo dentro de la boca del paciente y sacarlo. Entonces arrancamos con el esputo y el esputo se va a utilizar más que nada para las de la comunidad. Si ya tengo el paciente que está institucionalizado, directamente puedo llegar a pedir las otras porque también necesito comprobar que ese paciente realmente tenga la enfermedad que yo estoy pensando. Un esputo seguramente va a estar más contaminado que las otras opciones. Si estamos rindiendo choice, podemos pensar también en el punto de corte del esputo. Eso estaría bueno saberlos porque por ahí alguna que otra pregunta se pone. Los puntos de corte se miden en unidades formadoras de colonias, UFCs, y son de 10 a la 6. 10 a la 6, 7, 10 a la 4, y eso va cuanto más alta la elevación, más alta es el punto de corte. Y eso nos habla de la contaminación de esa muestra. Por ejemplo, el de esputo es 10 a la 6 en la estría 3 o 4 y el de el sevillado es 10 a la 3 en la estría 3 o 4. Entonces estamos hablando de la cantidad de colonias que se cuentan en esa placa del pecho.